profesores, compañeros, gente de otros lados, y eso le ayuda a enriquecerse como persona porque conoce historias de vida diferentes a la suya y maneras de pensar diferentes. Entonces, ¿cómo logré yo estudiar lo que yo quise lograr? Con un proyecto. O sea, siempre hay que tener un proyecto de vida, cada uno. Yo sé que es muy difícil a veces porque cuando uno está, digamos, pasando los 15, los 17, los 16 años, uno ni sabe qué hacer con la vida, uno no sabe ni qué va a hacer ese día, ni qué va a usar ese día, ni cómo va a hacer la tarea. Y mucho menos uno sabe si se pone a pensar, venga, yo qué voy a hacer dentro de 2 años, pero es importante hacer esa pregunta. Porque mientras usted se hace la pregunta, ¿qué voy a hacer en 2 años? ¿Dónde voy a estar en 5 años? Automáticamente le dice a su cerebro, oiga papi, pilas, programa, y eso es importante. Para usted lograr un proyecto de vida, se tiene que tener muy claro meta. ¿Qué es lo que quiere ser? Yo quería estudiar medicina. Esa es la meta. Ya cuando se tiene una meta, después de la meta, ¿qué sigue? ¿Cómo lo hago? ¿No? Si usted quiere, por ejemplo, aprender a hacer un lorito de origami como mi compañero, a mí también me gusta el origami. Usted dice, quiero aprender a hacer tal figura en origami. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta. Entonces, si ustedes quieren estudiar una carrera universitaria profesional, el primer paso es preguntarse, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé la mayoría que no contamos con los recursos. En mi caso, yo tampoco contaba con los recursos para entrar a una universidad privada. O sea, a mí, digamos que no, que entraba a los años, que entraba a los años, para mí eso no existía. ¿Por qué? Porque estrato 1. Empezando por ahí. Segundo, ninguna familia acaudalada ni de altos recursos. No, mi papá, un trabajador de oro. Mi mamá, una trabajadora doméstica. Entonces, realmente, recursos que hubiera, no. El único recurso que yo tenía era ese. Y les digo algo, ese recurso que todos tenemos en la cabeza para pensar. Y pensar es la actividad del ser humano. Eso es lo que nos diferencia de otros seres y de otros animales. Entonces, si ustedes quieren lograr una carrera universitaria, primero, listo, ¿cómo lo hago? Segundo, ¿cómo elaboro un plan para llegar allá? ¿Listo? Si, por ejemplo, por cuestiones de recursos, vemos que no tenemos la posibilidad de ir a una universidad privada, listo, no hay problema, está la universidad pública. Y en Colombia las universidades públicas están cabeza a cabeza con las universidades privadas. Ejemplo, la Universidad Nacional. Ejemplo, universidades como la de Antioquia, entre otras. Entonces, ya teniendo una meta, ¿qué es lo que quiere ser? Segundo, un plan de acción. ¿Cómo lo voy a hacer? Para usted estudiar una carrera universitaria, ¿qué tiene que tener en cuenta? Primero, lo que ustedes ya lograron este año, pasar 11. Ya. O sea, pasar. Se graduaron como bachilleres. Automáticamente, cuando ustedes se graduaron como bachilleres, ya es como que desbloquean el siguiente nivel. Eso es por nivel. Usted, digamos, no puede pasar de preescolar a estudiar a la universidad. A no ser de que son súper genios, súper dotados, que resuelva exámenes y mejor dicho, esa es la machera, que eso es como el 1% de la población mundial. Entonces, primero, listo, pasamos 11. Pero no se pasa una cosa muy importante, el ICFES. Hay unas universidades que no piden ICFES. Busquen si quieren entrar a ellas. Por ejemplo, la Nacional, como tal, ya no se rige por ICFES. Ella tiene su propio examen. Incluso el examen de la Nacional es como 10 veces más duro que el del ICFES. Eso se hizo ladrillo para saber. Pero el ICFES, si usted se entrena y se capacita en un buen tiempo y se pone la meta de que voy a sacar un puntaje que me va a garantizar ingresar a la carrera que yo quiero estudiar, lo puede lograr. ¿Por qué? Porque ninguno de acá tenemos limitaciones. Las limitaciones solamente están en la mente y eso se puede cambiar. Entonces, el plan de acción. Entonces, primero, pasar bachillerato, el básico. Segundo, que está dentro del bachillerato, el ICFES. ¿Por qué el ICFES es importante? ¿Por qué creen que el ICFES es importante? Alguien que piense por qué. Uy, veo mucha gente levantando. Es el filtro para las universidades públicas. Exacto, es el filtro para las universidades públicas. ¿Alguien más? Porque los clasifica ante otros estudiantes o personas. Exacto. Clasifica los futuros de las personas. Que no, que un puntaje no define mi vida. ¿Eso lo han escuchado? No. Sí. Y hasta en memes sale, ¿no? Que, ay, no, un puntaje no define mi vida.
día se saca 192 en el ICFES y se pone a vender por ahí y se pone a dar menos. Realmente el ICFES, si bien no le va a definir el resto de su vida, es muy importante según lo que usted quiera hacer. Si usted quiere ser, digamos, un empresario o hacer un emprendimiento, pues el ICFES no va a tener utilidad. Pero si, digamos, usted quiere estudiar una carrera como Derecho, Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Medicina, Enfermería, Medicina Veterinaria, entre otras, el ICFES es un paso importante, no se lo puede saltar, porque si se lo salta no le echa la dedicación, ahí se les frenó. Ahí se les frenó el avance, el plan. Entonces, lograr un buen puntaje en el ICFES. ¿Listo? Entonces, segundo, después de haber pasado el bachillerato y haber logrado un buen puntaje en el ICFES, que yo sé que muchos de acá lo van a lograr porque veo potencial en ustedes, elegir la universidad. Esto es una vaina importantísima. Y ustedes dirán, no, solo tenía una puntaje del ICFES y pasé a una universidad ya, la coroné. Yo tenía un plan de acción, yo la tenía más o menos un poco clara. Al principio no tan claro porque yo estaba un poco confundido. Al principio yo decía, venga, ¿cómo voy a hacer? Mi papá no tiene para darme una universidad. Y la Tolima en ese tiempo pedía sí o sí una matrícula, el pago de una matrícula en ese tiempo estaba entre 600.000 hasta 1.000.000 y algo. Imagínense cada 6 meses, o sea, 2 veces al año pagarse de 1.000.000, 1.200.000, cuando sea muchas, a duras penas uno tiene a veces para una guapanela o para tomarse una sopa. Entonces es duro. Pero, ¿qué entonces uno tiene que ver? Venga, tengo posibilidades de solucionar eso. Claro, apuntarle una beca. ¿Cómo se apunta a una beca? Con ese puntaje para muchas cosas. Entonces, ¿cómo fue mi plan de acción? Yo empecé haciendo el bachillerato. El bachillerato, lo coroné. El técnico en el SENA, lo coroné. Si bien el técnico en el SENA es algo importante, los invito a que no se queden solamente ahí. ¿Por qué? ¿Qué hace el SENA? El SENA es una institución de excelente calidad, no se le va a negar. Pero el objetivo como tal del SENA es formar personas calificadas, mano de obra semiprofesional calificada o técnico-tecnológica para realizar ciertas labores. Y es muy diferente a un profesional. Si ustedes pone a mirar en el trabajo, ¿a quién le pueden pagar más? No más por título, al profesional le van a pagar mucho más que un técnico o un tecnólogo. ¿Y qué pasa? Cuando usted es profesional, usted se le abre más el panorama, porque después de profesional usted puede hacer más estudios, especializaciones y eso le sube el rango. Técnicamente eso como que le sube la escala, incluso la remuneración de mejoras. Por ejemplo, un profesor de doctorado se puede estar ganando más fácilmente, más de 14 a 20 millones al mes, ¿cierto, profe? Imagínense nomás. Solo con la maestría, 9 millones. Imagínense, nomás por estudiar. ¿Eso qué quiere decir? Que a la persona que estudia, que tiene conocimiento, se le reconoce ese conocimiento. Entonces, no es en vano estudiar. Estudiar tiene una función. Listo. Yo hice el bachillerato y yo hice el técnico. Yo, por SENA, soy técnico en manejo ambiental. Esta es la hora y nunca he utilizado el técnico en manejo ambiental, aunque tengo el título y sé de eso. ¿Por qué? Porque mi objetivo, cuando yo me metí a la modalidad, no sé, ¿a qué manejan modalidades? Yo me metí a la modalidad de ciencias. ¿Por qué? Porque mi objetivo era pasar a medicina. Ese era. Entonces, de una vez dentro del colegio yo me mentalicé. Si quiero llegar a medicina, tengo que estar en una modalidad que me potencie las habilidades o competencias para llegar allá. Digamos, si usted quiere estudiar una administración de empresas y está la modalidad en su colegio de administración o algo así, métase ahí, porque eso le va a dar ventaja sobre todo. ¿Listo? Técnico de manejo ambiental, bachillerato, listo. Listo, voy bien por ahí. Pero me faltaba el muchachito del ICFES. Y yo tenía un terror, pero un terror gigante porque yo decía, Dios mío, yo como hago para manejar ese ICFES. Dicen que ese ICFES es duro, que es estresante, que es preocupante, que la mayoría no saca un puntaje, que solo los mejores de los mejores son los que sacan puntajes extraordinarios. Realmente uno muchas veces tiene muchas cosas mentales o tabúes mentales que lo condicionan a pensar de esa forma. Pero les invito a que rompan esos esquemas. No se pongan limitaciones. Mire, están jóvenes, tienen toda su capacidad al 100. A diferencia de una persona de 40 años, de 50 años que hasta el cerebro ya no les da igual. O pueden estar viviendo máximo potencial. Aprovechen esa capacidad de aprender que tienen como esponja. Entonces, ICFES. Dije, listo, quiero pasar a medicina. ¿Qué necesito para pasar a medicina?
puntaje, ¿listo? El famoso puntaje. Resulta y pasa, muchachos, que según cambia la carrera, cambian los puntajes de admisión para entrar a la carrera. ¿Sí? No es lo mismo, digamos, usted meterse a estudiar Derecho, donde el puntaje de cierre o de corte es, por ejemplo, 340 o eso, o un puntaje, por ejemplo, de Medicina Veterinaria, que es un poquito más alto, 350, 360, o de Enfermería, que está más o menos por lo mismo, de Medicina, que está un poquito más alto que el 370, o, por ejemplo, las licenciaturas que están por el 340, incluso un poco más altas, ¿sí? Depende de lo que usted quiera, usted tiene que ir apuntando allá. Invitación, la Universidad de Tolima es una universidad muy buena. Si ustedes ven la Universidad de Tolima como un lugar donde ustedes pueden estudiar, aprovechen. Muchos de acá no tenemos familiares en otras partes, como Bogotá o en otras ciudades grandes como para ir a estudiar allá. Era mi caso. Yo quería, por ejemplo, estudiar en Bogotá, yo quería estudiar en Los Andes, yo quería estudiar en la Nacional, pero ¿qué pasaba? Yo no tenía una familia allá. Eso es otra cosa importante. Lo importante es lograr el puntaje, pero ya después de lograr el puntaje, escoger muy bien la universidad y mentalizarse. ¿Por qué? Porque si usted escoge una universidad, digamos, no, yo voy a ir a Medellín a estudiar allá. O sea, que un puntaje súper chévere, súper bacano, 400. Listo, felicitaciones, lo logró. Pero bueno, papito, ¿tiene familia allá? ¿Cómo se va a sostener? Sí, porque todo eso hay que pensarlo, no solamente uno, o sea, hay que aterrizar un poco más las ideas. A veces a uno le gusta fantasear y eso está bien porque le da motivación, pero también hay que aterrizar las cosas, porque si no se aterriza, el plan no se puede cumplir. ¿Qué hice entonces yo? Para lograr este puntaje, muchachos, yo hice una cosa que se llama predictes. En mi colegio lo daba, pero no era tan robusto. O sea, sí, tan, pero yo sentía que, bueno, papá, es que palito, hay que enfocarse bien, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hacía? Además del predictes, yo me ponía a repasar por mi parte. ¿Y qué repasaba? Lo que yo le estaba contando. Si yo quería pasar a medicina, a la Universidad de Tolima, yo ya había escogido que esa universidad era la que yo ya iba a estudiar por todas las condiciones sociales. Y dije, no, es que la Universidad de Tolima me queda primero cercanía, es la misma ciudad. Segundo, en esta ciudad está mi familia. Tercero, tengo el apoyo de mi familia. Y cuarto, hasta por economía de matrícula en ese tiempo. Total, entonces yo ya iba mentalizado a la Universidad de Tolima. Hice el predictes y repasar. Entonces, como yo quería pasar, ¿yo qué hice? Yo me puse a enfocarme mucho en lo que necesitaba para pasar. No todas las carreras piden lo mismo. Por ejemplo, en la Universidad de Tolima hay una cosa que llaman ponderados. ¿Qué es un ponderado? Por ejemplo, tenemos la nota de la materia de matemáticas. Una materia la dividido a veces. Que el profe dice, no, el 30% son exámenes, el 70% talleres, trabajitos, esas vainas, ¿cierto? ¿Usted qué dice? Madre, exámenes 30, 70% talleres. ¿A usted qué le conviene más? ¿A cuál le tiene que sacar más notas? También es obvio, ¿cierto? ¿Y cuál pasa si usted va a estudiar en la Universidad del Tolima? Para todas las carreras es diferente el enfoque. Por ejemplo, para la licenciatura en lenguas castellanas y otras lenguas, ¿cuál sería el enfoque? ¿Qué es lo que usted más debe apuntar en el inglés? Lectura crítica. Lectura crítica, total. Y además en inglés, porque si es otras lenguas, el inglés tiene que ser fuerte. Pero si digamos, no, yo quiero estudiar una licenciatura en matemáticas, o matemáticas como tal, pura, ¿a cuál área de dictes tengo que apuntar? A matemáticas, a ese es el enfoque. ¿Por qué? Porque es que la universidad, ¿qué dice? Nosotros necesitamos personas que tengan capacidades o actitudes en esa área para que puedan entrar a la carrera. No vamos a meter a la carrera a un man que sabe muy bien de lectura crítica, de inglés y eso, que se va a meter, por ejemplo, a una ingeniería, una mecánica, ¿sí? O alguien que sabe muy bien de matemáticas, de eso, a las humanidades, a artes, ¿sí? Que tiene un ponderado más alto en matemáticas, ¿sí me entienden? O sea, apuntarle a los ponderados, al enfoque. Entonces yo hice eso. Yo no me puse a mi fuerte en, digamos, inglés. Si bien el inglés es importante, para lo que yo estaba enfocado, el principal mío era las ciencias naturales. Y resulta y pasa, muchachos, que dentro de las ciencias naturales te viene un paquete súper completo. Física, química y biología, entonces tenía que ser fuerte en esas series.
¿Cuál era mi débil? Química. Uy, qué cosa tan maravillosa. Que no, que la estequiometría, que el balanceo por tanteo, que pasaba. Usted dice, uy, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? Yo cuando salga de acá, yo no voy a preparar un arroz midiendo, ay no, necesito 3 milimoles de arroz, o tantos gramos de arroz, con tantos litros de agua, mililitros de agua, y saco la relación y no. Pero para el ICFES, sí hay que tenerlo en cuenta, porque ese sí lo pregunto. Entonces yo decía, carachas, me tocó enfocarme en eso. Entonces me puse fuerte a estudiar química, y me enfoqué en química, y en física y en biología, las 3 años en química, que hacía semanalmente. El internet hoy en día, el internet es una cosa maravillosa. Hay que agradecer que existe, porque hace 20 años era una cosa dura. ¿Sabe cómo estudiaban nuestros profesores? En una biblioteca hasta las 10 de la noche con puro librito y buscando y subrayando. No era que, ay, encontré una base de datos y encontré un artículo y ya, no, era haciendo. Entonces hoy en día tenemos una ventaja absolutamente abismal con las generaciones anteriores. Aprovechenla, utilicen esas redes sociales para nutrirse y para prepararse y para hacer su plan de acción. Entonces yo qué hacía, semanalmente que me ponía, se buscaba por internet formularios antiguos del ICFES, porque eso los va liberando, no falta el pillo que es del ICFES y tal, que anda tomando un fotico, o que se memoriza las preguntas y las respuestas y todo, y como que salga la información. Aprovechen eso. En WhatsApp hay grupos de ICFES, de estudio de ICFES, donde mandan cuadernillos, preguntas para resolver de todas las áreas, de matemáticas, de ciencias naturales, de eso. Y eso es completamente gratis, usted no tiene que pagar nada. Y eso ya lo va ejercitando, lo va preparando para el ICFES. ¿Listo? Pues aprovechen esas herramientas, utilícenlas para un buen objetivo. Entonces yo listo, me puse ciencias naturales, pero yo decía, uy, pero es que también para crear esa carrera también me están pidiendo otra cosa. ¿Sabe qué me pedían? ¿Ustedes qué creen que también matemáticas? Matemáticas. Lectura crítica, ¿no? Lectura También. crítica y matemáticas. ¿Por qué? Por un lado la matemática, el razonamiento lógico. Por un lado la lectura crítica, la comprensión, porque es fundamental. Si usted no tiene una buena comprensión de lo que lee, más del 50% de lo que lee usted no entiende y esa información se perdió. Imagínense, el 50% esto es alto, es decir, que usted puede leer un libro de 100 páginas y si usted no lee bien, menos de 50 páginas usted entendió el libro. Y dice, no, ya me leí el libro y lo entendí. Mentira, se le faltó por comprender más cosas e incluso cosas que estaban más allá de la profundidad y usted no las alcanzó a ver por no tener una mejor comprensión de la lectura. Y eso es agobiante. Porque uno como colombiano no tenemos una cultura, un hábito de la lectura. O algunos de ustedes, su papá desde chiquito les ponía, venga, le leo un cuento, venga, lea ese Principito. ¿Alguien? A mí mi mamá no, a mí mi papá tampoco. ¿Sabe que ella, venga, amigo, vaya, acompáñame allá al trabajo a volar pica y pala? Cuando tenía como 9 años, al sol y al agua. Acá la cultura no es de eso, pero nosotros la podemos fomentar. ¿Listo? Entonces es importante eso. Si usted quiere tener entonces una buena comprensión de lectura, como me tocaba a mí para sacar o repuntar ese ICFES que me tocaba, leer. Básico. Cuando usted empieza a leer más, usted le da la orden al cerebro de que se esfuerce más. Y les digo algo, el cerebro es una máquina maravillosa, él funciona como un músculo. Si usted lo trabaja, lo fuerza, él se va volviendo más sólido, su memoria mejora, su comprensión mejora, su análisis mejora. Y si usted se vuelve incluso más inteligente leyendo, imagínese, usted tiene mejores posibilidades de acceder a otras cosas. Entonces es importantísimo leer, pero no leer por leer, o sea, no es leer por leer, chicos. No es de esas personas que dicen, no, yo me leí 100 años de soledad, yo me leí el Don Quijote de la Mancha, yo me leí no sé qué, si cuando se leyeron un poco de libros, usted le preguntaba, ¿cuál era el mensaje de 100 años de soledad? Dice, ¿cómo así que cuál era el mensaje? Pues sí, usted leyó 100 años de soledad, tiene que tener que ya. No, pues yo leí que eran un poco de manes que tenían hijos entre primos y salían más chinos y le ponían los mismos nombres y se repetía como la historia. Y ya, ¿eso fue lo que usted comprendió? Pues sí, entonces es importante. Cuando usted va a leer, entonces hagan este ejercicio. Al leer, enfoque en lo que entendió, entender, comprender. ¿Listo? Cuando ustedes mejoran eso, por ejemplo, y empiezan a leer cualquier texto, hasta el periódico, ustedes empiezan con un nivel que lo evalúa el ICFES. El ICFES le evalúa por niveles. Por eso es que clasifica a la gente. Lo que usted dijo que separaba a la gente y la clasificaba, eso es muy cierto.
El IFES separa a la gente por sus capacidades a la hora de resolver el examen. Entonces están las personas que leen, lo leen literal. Entonces, hay un dicho, perro que ladra no muerde. El que tiene el nivel más básico, el que todos tenemos, porque todos tenemos que tener ese nivel. ¿Qué entendimos de esa frase? ¿Qué entienden ustedes de perro que ladra no muerde? Lo más literal, pues que hay un perro que ladra, pero no murió. Ese es el nivel más básico, ¿no? Pero les cuento algo, hay otro segundo nivel, que es el nivel inferencial, que eso también lo valora el IFES en lectura crítica. Entonces, perro que ladra no muerde. Listo, usted literalmente entendió que había un perro que ladraba y que no mordía.